La segunda temporada de Peacemaker acabó, y yo solo puedo decir qué es lo que le está pasando a James Gunn. Después de ver dos de estos proyectos del DCU, sin contar Creature Commandos porque nada más empezarla me dio un sueño, me vino a la cabeza una opinión de la película de Superman y cómo se sentía como el episodio de una serie animada, pero nunca me imaginaba que al verla me toparía con un final de temporada de 2 horas. Conforme más analizaba no solo esta película, sino el proyecto que le siguió, solo puedo pensar en que James Gunn sufrió un muy desagradable bajón en cuanto empezó a escribir para DC Studios. Pero vamos de una vez que esto va para largo. Con Superman tuvimos el tercer inicio de este universo cinematográfico, y a Gunn le pareció una excelente idea cortarle media hora a la carta de presentación de su mundo en los cines, porque a mi parecer se siente más como un final de temporada en vez de lo que debió de haber sido, no ya el inicio de un universo cinematográfico, de una trilogía. Es como ese gran clímax que tuvo la segunda temporada de Smallville en su último capítulo, pero alargado, en el que me cuentan una historia que está llegando ya a su fin, pero nunca me cuentan cómo es que inició. Desde el conflicto con Boravia hasta el odio del ex hay una historia previa que jamás se ve, y esto le afecta mucho desde mi perspectiva. Por ejemplo, el personal del Daily Planet está de fondo y más parecen cameos como si ya los conociera o hubiera visto mucho de ellos previamente. Para un fan de Superman esto no le podría molestar, pero yo que en mi vida he visto una historia de este tipo que no sea de Snyder o de las primeras temporadas de Smallville, no tengo ni la menor idea de quiénes son estos, cuál es su relación con los protagonistas, ni por qué quieren forzar momentos de relevancia, como cuando suben a la nave de Mr. Terrific como si fuera un juego de la feria. Y hasta se podría decir que tengo más conocimiento que varias gentes que fueron a verla solo para pasar un rato agradable, que sí, estoy seguro que lo tuvieron, pero ¿por qué no hacer de ese rato agradable uno inolvidable? En lugar de darnos a conocer quiénes son, las relaciones que conforman junto a los protagonistas y el ambiente que viven junto a estos últimos para compaginar con ellos, pasan de largo y hacen como si hubieran otras películas, o mejor dicho, capítulos anteriores que dan el contexto para entenderlo. Se supone que estos son los compañeros del día a día de Clark Kent, pero nunca interactúa con ellos, y gracias a esa nula exploración parecen más maniquís andantes metidos a la fuerza para construir el mundo artificial de una identidad secreta que apenas si aparece. Porque ¿para qué construir un elenco de secundarios para un personaje que nunca sale en la película? ¡Qué listo que sos, James Gunn! Y esto se trasladó a un pilar en la cinta, porque el noviazgo entre Clark y Lois, que es una de las subtramas que maneja esta película, carece de esta misma sustancia. Nunca vi el trasfondo de estos personajes ni por qué decidieron emparejarse, más parecen que están uno con el otro porque no tienen con quién más socializar, aunque se supone que sí hay. Solo veo problemas nada más iniciar, pero nunca me muestran si hubo bellos momentos previos en su relación, y debido a eso no me importa en lo más mínimo si estos dos van a terminar juntos o no. Esta época tiene la ventaja de que ya todo el mundo sabe quién es Superman, y en lugar de usar esa ventaja para omitir su origen alienígena y centrarse más en su parte humana para después crear un choque, literalmente le da skip a todo y nos pone ya cuando la historia va a acabar. Pero dudo que los del Planet estén tan desaprovechados en esta película como lo es la Justice Gang. Un grupo que parece sacado de una caricatura en el sentido de que su concepto está severamente desaprovechado. En mi video de qué esperar del DCU di una idea bastante buena. En pocas palabras, creía que iban a ser superhéroes comprados por Lord Tech que actuarían bajo supervisión de Maxwell Lord, a qué misiones deben ir y a cuáles no, dependiendo de sus intereses y qué tanto beneficiaría a su empresa. Vaya, como si hubieran firmado los acuerdos de Sokovia en pocas palabras, pero gran sorpresa fue la que me llevé cuando vi que estos eran superhéroes con chaquetas. Dime tú que me decepcioné por mis propias expectativas, pero dime también si no es interesante ver superhéroes que están controlados por empresas que solo buscan elevar su marca, que no les importa si hay una guerra en Medio Oriente y tienen los recursos para intervenir. Si el lugar donde eso pasa no perjudica a sus gráficas o a su integridad física, simplemente pasan de largo. Algo que se pudo complementar con la indiferencia de estos héroes,
que si bien en un principio hacían lo correcto, poco a poco fueron consumiéndose por la fama y el dinero que les ofrecían estas empresas y corporaciones, limitándose solo a recibir órdenes y ser tratados como celebridades de Hollywood o de agencias de modelaje, ignorando por completo la realidad que hay allá afuera y por la cual deberían estar luchando. Y si ya hubieron metahumanos en este universo, pudieron poner la excusa de que antes sí, habían superhéroes reales, pero que fueron desplazados por esta nueva generación que solamente quería dinero y fama, así como en Kingdom Come, algo que el propio James Gunn tició y que pensé que aplicaría con estos héroes, pero lamentablemente no fue así. Y tenían todo para explorar esta brillante idea como es los héroes y el corporativismo. Guy Gardner es un linterna que prefiere hacer chistes estúpidos en lugar de actuar eficazmente. Mr. Terrific pudieron volverlo un soberbio que no le importa nada más que la fama que recibe por sus buenos actos logrados por su tecnología. Y en vez de hacer a Hawkgirl una antipática desagradable, pudo ser la única de buen corazón del equipo, pero sin la suficiente iniciativa de hacer lo correcto sino hasta el final, o escondidas de su equipo y de Maxwell Lord, recibiendo constantes represalias de este por su poco profesionalismo, hasta que se canse y abandone la Justice Gang, que hasta pudo beneficiar para una película de la Justice League con una alineación más parecida a la del Teamverse, que es lo que parece que busca James Gunn. En cambio, solo son tipos que colaboran frecuentemente con Superman sin ningún problema ni intereses a cambio, que debemos imaginarnos se conocieron en algún punto entre el nacimiento de Kal-El y hoy. Y yo creía que Superman estaba hecha a medias y que me tenía que imaginar todo lo que pasaba, hasta que vi la segunda temporada de Peacemaker. ¿Recuerdas esas críticas que dicen que las series de Marvel son películas divididas en partes? Pues esto es lo que es. Una película innecesariamente alargada que comienza con un primer episodio impactante, pero conforme avanza sientes que pudo haberse compactado de una mejor manera, y ya para el final no puedes creer el potencial desperdiciado que hubo en esta serie. Porque eso demostró el final, que fue un desperdicio de potencial de la Tierra X. Más interacciones entre Logie Smith bueno con el Chris Smith de Tierra 1, saber más sobre los Sons of Liberty, porque ¿quién en su sano juicio pone un miembro del cast principal en una resistencia si no es para profundizar en ello? Y eso sería lo peor si Gunn no se hubiera olvidado de Kid de la nada. Al día siguiente de lanzar el séptimo episodio, James dijo que el plan original era que Harcourt sí matara a Kid, pero cambió de planes cuando vio la oportunidad de darle origen a un villano para Peacemaker. ¿Pero de qué sirvió si no lo voy a ver en el final de temporada? En el clímax, donde se supone que todos los actos llegan al punto más alto de consecuencias. ¿Y qué tuve? No hubo reencuentro, no hubo más historia de Tierra X, solo un final insatisfactorio donde de la nada aparecen Fury y Judo Master en el equipo, y nadie parece tener problemas con eso, a pesar de que sí tenían pedos con esos dos específicamente. ¿Qué tan difícil era que acompañaran a Bordeaux en la conversación con Harcourt para ver su redención? Imagino que para este punto estás pensando que no todo se puede, que no es posible meter drama y acción a la vez, que solo me debo conformar con el drama. Pero hay otra serie que invalida por completo tu opinión. En la temporada 3, luego de construir una rivalidad sin piedad entre Matt y Fisk, todo desencadena en el capítulo 13. Toda la historia de Matt giró hacia su moral y lo inútil que se siente por hacer siempre lo correcto, cuando en sus manos estuvo la sangre de Urich, Elektra, el padre Langton, y si no hace nada, pronto se sumarán Karen y Foggy. A pesar de tener el juego ganado gracias a Bullseye, de todos modos interviene porque quiere hacer él mismo el trabajo. Cuando está a nada de cumplir su cometido, de hacer la única cosa que lo mantiene en pie, se rinde al darse cuenta de que sería un monstruo sádico que le arrebataría un ser querido a alguien, tal como Kingpin. Y aunque el mundo sería un lugar perfecto sin él, se iría sin un castigo real y como una inocente víctima del ya manchado Daredevil, algo que nunca le va a dar el placer de ver, porque así le pongas 1000 pruebas, harán falta muchas más para quebrar la fe de un hombre en lo correcto. ¿Ves cómo sí se pueden hacer las dos cosas a la vez? Pero no. Hay que ignorarlo aun cuando los agentes de Argus estuvieron dando vueltas y vueltas, viendo universos de todos los tamaños, colores y sabores, pero convenientemente nunca encontraron la puerta hacia Tierra X, aun cuando tan lejos de la puerta principal no estaban, y habían cascos del mayor enemigo de su jefe en un estante,
y ninguno de los cabrones que enviaron se dio cuenta de eso. Y claro, ignoremos también a Rick Flag Jr. vivo en ese universo cuando pudo haber sido un encuentro interesante, padre e hijo de otra dimensión, y cuando un capítulo empezaba con un flashback suyo, como si tuviera la misma importancia que tuvo en la temporada 1. ¿Y por qué no? Ignoremos también cuáles son los contextos de la civilización en un universo repleto de nazis al estilo de The Man in the High Castle. Deja tú que no salga ni Overman ni la Justice League de ese universo. Se pensaba mostrar a Morn como el líder de los Sons of Liberty, pero James Gunn prefirió invertir ese tiempo de profundización en un cazador de águilas nada que veriento, cuya trama nunca llega a nada porque ni para liberar a su dueño de la cárcel sirve. ¿Cuál fue el propósito de este señor si hasta la misma Argus le da igual, siendo ellos sus contratistas? Es que, mi estimado, usted no tiene la capacidad para comprender lo que esto significa, pues se trata de más ni menos que el rojo, una entidad cósmica estrechamente relacionada con Swamp Thing, algo que beneficia al lore de este universo cinematográfico de DC Studios. Y luego a nosotros nos dicen niños chiquitos malcriados por Marvel. No tenía intención de meterme en el fandom de esta gente, pero ¿en serio me vas a decir que prefieres un estorbo disfrazado como promesas a futuro en lugar de ver a la mismísima Tierra X? Eso de rojo no está confirmado. Pero es increíble cómo pasan de largo de este personaje solo porque... universo conectado. De puro milagro no he visto más comentarios como esos. Un temor mío cuando añadieron a Peacemaker al DCU es que no respetaran a los personajes con los que me encariñé, priorizando más el universo cinematográfico que sus historias. Y ese temor se materializó tan rápido cuanto vi cómo después de tener su final feliz, enviaban a Chris a Salvation, porque básicamente todo lo que vi, todo lo que sentí, todo lo que me hizo pasar esta temporada, estos personajes, ya no importa. Nada valió la pena porque en vez de construir un final trágico desde el principio con el grupo empeorando las cosas al querer rescatar a Chris, que por consecuencia lo enviaran directo a Salvation y todos separándose por diferente camino, James Gunn prefirió crear una organización vital para su universo, así hicieran inútil la cruzada de Chris y los Eleven Street Kids. En lugar de darnos secundarios bien escritos y tramas que compitan con películas como Winter Soldier, este señor se va a lo simple y entrega proyectos a medias, aun cuando hizo obras muy completas como Guardianes 2, The Suicide Squad y la primera temporada de Peacemaker, siendo esta última la que hizo por mera diversión y le salió un diamante en bruto. Pero ahora todo es diferente, porque hay un mundo al cual beneficiar y secuelas que hay que producir. ¿Por qué mostrar lo que pasó con Hawkgirl después de cometer un magnicidio? Mejor guardémoslo para la secuela, donde va a estar la prisión interdimensional que presentamos en Peacemaker. ¿Por qué darle explicación al origen del portal de Chris si podemos hacerlo para la película de la Justice League? ¿Y por qué debemos darles un propósito real a los personajes si también podemos usarlos como piezas de ajedrez sin vida para lo que venga? ¿No es así? Pero sabes, aún están a tiempo. Este ha sido el primer año para el DCU y aunque para mí tiene más tropiezos que aciertos, todavía pueden recuperarse. El próximo año llegarán Lanterns, Supergirl y Clayface, ninguna de ellas dirigidas por Gunn. Voy a confiar en que estarán completos, porque yo quiero que todo sea así. No quiero la mitad, no quiero 3/4. Quiero que las películas se sientan como películas y series con una buena y equilibrada escritura. Porque sí, dije que todo está a medias, porque la otra mitad que tienen está bastante bien hecha. Me gusta la conexión que tiene Superman con los civiles, que a diferencia de otras versiones tenga un origen colonizador, un Luthor tan impulsivo pero a la vez tan inteligente. Y creo que mientras más veo esta película, más me gusta.
La escena que tienen Chris y Harcourt en el bote y todo el desarrollo que ambos tuvieron en esta nueva temporada, las canciones y banda sonora que ofrecen las dos, en especial cuando Superman hace pedazos a la ingeniera y suena esta belleza. Estas son pruebas de que no todo está perdido. Como dije, apenas es el primer año. Otros fracasaron precisamente en esta etapa, pero al público parece gustarle esto, y en parte a mí también. Y si aún había esperanza con el Snyder Cut, ¿por qué no con Man of Tomorrow?